A ver, pensemos en esto por un segundo. Un solo país, pero con docenas de culturas diferentes conviviendo. ¿Cómo es posible que todo eso se transforme en una sola identidad nacional? Bueno, esa es justo la pregunta que vamos a explorar hoy. Y lo haremos mirando el caso de Ecuador, que es de verdad fascinante. Y aquí la tenemos, la pregunta del millón. ¿Cómo se hace para unir tantas culturas bajo una misma bandera? Esto, que parece una pregunta sencilla, es en realidad uno de los mayores retos para muchísimos países. Y créanme, no es solo cosa de libros o de académicos, no. Es un desafío político, social, del día a día. Y Ecuador, bueno, Ecuador lo ha encarado de una forma pero muy particular. Entonces, para empezar a responder, viajemos a Ecuador. Fíjense en esto. Su propia constitución lo define como un estado plurinacional e intercultural. Ojo, que esto no es un simple adorno, ¿eh? Significa que el Estado reconoce oficialmente que dentro de sus fronteras no hay un solo pueblo, sino muchísimos pueblos y nacionalidades. La complejidad que esto supone para crear una identidad común es, bueno, enorme. Pero la riqueza que aporta también lo es. Y aquí llegamos a un punto clave. Para entender un país como Ecuador, no se puede llegar con una receta prehecha, ¿saben? Esos moldes que quizá funcionan en otros lugares, aquí simplemente no encajan. Se necesita una mirada que venga desde adentro, que nazca de su propia historia, de su propia gente. Ok, ¿y cómo se logra esa mirada desde adentro? Bueno, Ecuador desarrolló su propia herramienta para estudiarse a sí mismo. Los expertos la llaman antropología situada. Vamos a ver de qué se trata. La diferencia es de verdad abismal. Miren, por un lado están los modelos típicos, ¿no? Los que vienen de Europa o Norteamérica, y que básicamente intentan aplicar las mismas teorías en todos lados. Pero por el otro, tenemos este enfoque ecuatoriano. ¿Y qué hace? Nace de la experiencia local, de la realidad del día a día. Pone el foco en las voces que muchas veces no se escuchan, las de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Es darle la vuelta por completo a la tortilla. En vez de mirar desde afuera hacia adentro, se empieza a mirar desde adentro hacia afuera. Para poder entender todo este modelo, hay tres conceptos que son la base de todo. Pensemos en ellos como los tres pilares fundamentales: cultura, identidad e interculturalidad. Vamos a desglosarlos. Primero, la cultura. Y aquí es importante entender que en Ecuador no se ve como algo estático, como una foto en un museo. Para nada. Es algo vivo, dinámico, un conjunto de símbolos, de valores, de prácticas que está siempre cambiando, siempre evolucionando. Y claro, refleja esa diversidad increíble de todos sus pueblos. Luego tenemos el segundo pilar, la identidad cultural. Esto es más personal, es ese sentimiento de pertenencia a un grupo. Se basa en compartir una historia, una lengua, un territorio. En resumen, es la respuesta a la pregunta ¿quiénes somos nosotros? Es como cada grupo dentro del país se ve y se define a sí mismo. Y para que quede claro que no estamos hablando de teoría, pensemos en ejemplos concretos. Estamos hablando de identidades súper fuertes y definidas, como la identidad quichua en la sierra, o la shuar en la Amazonía, o la afroecuatoriana en la costa. Cada una con su mundo, su historia, sus tradiciones. Y llegamos al tercer pilar, que es quizás el más revolucionario de todos, la interculturalidad. Y mucho ojo aquí, porque esto no es simplemente que muchas culturas vivan en el mismo lugar, una al lado de la otra. No, la interculturalidad es un proyecto activo. Se trata de buscar una relación de igual a igual, una relación horizontal, de respeto mutuo. Es construir un diálogo que transforme a toda la sociedad, en lugar de que una cultura se imponga sobre las demás. Es básicamente un proyecto de país. Muy bien, ya tenemos la teoría. Pero ¿cómo se ve todo esto en la práctica? Porque lo interesante es que esta idea no se quedó en el papel, sino que saltó a la política nacional. Y no es poca cosa. Estamos hablando de que la propia Constitución de 2008, la ley máxima del país, reconoce la interculturalidad como un eje central de los derechos y de las políticas públicas. O sea, está grabado a fuego en el corazón del sistema legal ecuatoriano. Perfecto, está en la Constitución, pero ¿eso cómo se come en el día a día? ¿Cómo se traduce a la vida real? Bueno, un ejemplo clarísimo lo encontramos en un área súper importante, la educación. El objetivo de la educación intercultural es realmente transformador. A ver, por un lado,
Se busca integrar las lenguas de los pueblos indígenas y afroecuatorianos al currículo escolar. Imagínense. Luego, se trata de validar y enseñar sus conocimientos, sus formas de ver el mundo, lo que se conoce como saberes ancestrales. Y tercero, que es importantísimo, es usar la educación como una herramienta para fortalecer las identidades culturales, no para aplastarlas o uniformarlas. Al final del día, es una educación que, en lugar de ver la diversidad como un problema, la celebra como una riqueza. Bueno, y después de ver todo esto, demos un paso atrás y pensemos, ¿por qué importa tanto este caso? ¿Qué lecciones nos deja la experiencia de Ecuador al resto del mundo? El impacto es enorme, de verdad. Un enfoque así fortalece la identidad cultural de todos los pueblos, no solo de la mayoría. Además, ayuda a proteger conocimientos ancestrales que corren el riesgo de perderse con la globalización. Promueve el respeto, la igualdad y mejora la convivencia, la inclusión social. El objetivo final es claro: crear una sociedad más justa, más democrática, donde ser diferente no sea un obstáculo, sino una fortaleza. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que resuena mucho hoy en día. En un mundo que a veces parece tan dividido, tan polarizado, ¿qué podemos aprender de una nación que, a pesar de todos sus desafíos, ha decidido construir su identidad no sobre la uniformidad, sino sobre el diálogo entre sus culturas? Una pregunta para pensar, ¿no creen?